¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días, licenciado. licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, seguir revisando las actividades en la plataforma. A su vez, no nos olvidemos de entregar, si estamos, debiendo algún certificado, algún documento dentro de la institución para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? A su vez, no se olvidará también, por favor, en este caso, de tratar de estar al día en las pensiones, obviamente, pues, para que no tengan, en este caso, contratiempos al finalizar, pues, el año lectivo, ¿no? De igual manera, el esfuerzo que ustedes realizan semana tras semana, ¿sí? Con el ánimo que corresponde, con la fuerza, con la entrega, que siempre, pues, sea de muchísimo esfuerzo y de, obviamente, pues, para conseguir el objetivo principal, ¿no? Recuerden que ya estamos en segundo, ¿sí? Y este año, obviamente, ya llegamos a tercero y miren, pues, el tiempo pasa volando, ¿no? La anterior clase nosotros estábamos revisando un poquito acerca de la mujer en el Islam, sí, de cómo directamente ella participa en su sociedad y además de ello, cómo el Corán, sí, prácticamente establece como un ente fundamental dentro de la sociedad islámica, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿qué decían los islámicos acerca del matrimonio? Que era sagrado y que ellos se tenían que dedicar a la mujer, ¿o no? Ya, muy bien, excelente, que los musulmanes tenían que dedicarse pues a su familia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más decían los islámicos acerca de la mujer, acerca de sus derechos? Señorita Clara Josefina. Sí, ¿no? Buenos días. ¿Estamos? Bueno, Sí, sí, estoy aquí. listo, muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué decían los islámicos acerca de la mujer? Acerca de su participación en la sociedad. O especialmente, ¿qué decía el Corán acerca de ellas? ¿No, señorita Clara? Muy bien. Señorita Gloria Génesis, por favor. Señorita Génesis, no, no le Las mujeres escuchamos. también participan. Las mujeres también Parece. participaban en actividades públicas. Ya, muy bien, señor Rolando, 10, excelente, ¿no? Que prácticamente destacaba que las mujeres sí estaban siempre latentes en participaciones públicas, además de ello gozaban pues de un apoyo significativo dentro del Corán, ¿no? Entonces, la mujer en el Islam prácticamente establece, ¿sí? Los mismos derechos y las mismas obligaciones en base al Corán, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a estudiar acerca del humanismo, ¿no? Que prácticamente fue una corriente filosófica, social, intelectual, que obviamente se enfocaba en estudios directos acerca de el ser humano, ¿no? Anteriormente se tomaba como punto de referencia para todas las actividades científicas a Dios, y más bien que en esta corriente tanto del humanismo como del renacimiento fueron etapas en donde se centraron directamente en el estudio del ser humano, en las características del ser humano y además de ello establecer lo que son virtudes, desventajas, ¿sí? Y caracterizando las actividades propias del ser humano, ¿no? Humanismo, me ayuda por favor en la lectura el señor Sergio Rolando, por favor.
El humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgido en el siglo XIX y 14. que se basaba en la integración de ciertos valores considerados universal, ese inalienables del ser humano. Esta corriente de pensamiento surgió en oposición directa al pensamiento teológico, donde Dios era el garante y el centro de la vida. El movimiento humanista establece y sienta las bases del derecho, políticas del derecho humanos, que son parte de la legislación de todas las naciones en la actualidad del pensamiento humanista. Es generalmente entendido como una doctrina antropocéntrica. La organización de la sociedad debe darse de tal modo que el bienestar humano esté garantizado. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? El humanismo prácticamente es un movimiento filosófico, intelectual y cultural que apareció pues en el siglo XIV, ¿no? Además de ello, en este caso, sus objetivos principales eran la integración de valores universales que tiene el ser humano, ¿no? Hablando en este caso de que el ser humano tendría que ser el garante del universo y ya no directamente Dios, ¿no? Parte del humanismo en donde se enfoca el ser humano en base a esta corriente aparecieron los derechos humanos, ¿no? Que en la actualidad los tenemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de derechos tenemos los seres humanos? No la escuchamos, señorita Gloria, parece que es Derecho la a la señal. igualdad de género. Ya la igualdad de género podría ser un derecho, muy bien. ¿Qué más? Sí, Derecho a la Derecho a señorita vida. la Génesis. educación, Ya, muy bien. No, tenemos interferencia, señorita Génesis, porque, o sea, se activa el audio, pero no la escuchamos. Cárguele la página otra vez, por favor, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de derechos más podemos tener los seres humanos o los que tenemos en la actualidad? A la Derecho educación, al al sufragio, estudio, voto. Ya, el voto, la a la educación, a libertad, la salud, ya. Un derecho que a nosotros tenemos educación, justamente el momento de nacer. a la vida. Derecho a la a la vida. El derecho a la vida. Muy vida. bien. Entonces, miren, al día de hoy nosotros tenemos pues una cantidad sumamente grande de derechos humanos, ¿sí? Que se enfocan directamente en valores universales que nosotros tenemos, ¿no? Desde el momento de nuestro nacimiento, ¿no? Entonces, los pues, derechos humanos prácticamente tuvieron su base dentro del humanismo, ¿no? Aquí directamente se establece de que la sociedad como tal debe enfocarse en el bienestar común del ser humano en base directamente a mejorar tanto sus pensamientos como sus condiciones de vida. Por ejemplo, acá, esta imagen tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta imagen? Se llama el hombre de Vitruvio, muy bien, que prácticamente lo hizo el célebre Leonardo da Vinci, ¿no? Enfocándose directamente en las características propias del ser humano y además de ello estableciendo sus valores inalienables, ¿no? Humanismo, me ayuda por favor en la lectura la señorita Clara Josefina, por favor. Esta corriente intenta garantizar que el género humano sea la medida a partir de la cual se debe establecer los parámetros culturales. La actividad humana no debe transgredir los valores mínimos que sostiene el humanismo. De lo contrario, se estarían realizando graves violaciones del género humano en su totalidad. Los humanistas se apoyan también en grandes personajes de la antigüedad, como lo fueron Aristóteles y Platón, para desarrollar su teoría acerca de que el conocimiento era el que le daba el poder a las personas, brindándoles felicidad y libertad al mismo tiempo, teniendo en cuenta que, en cierto modo, la libertad es poder.
Muy bien, señorita, excelente, muchísimas gracias, 10, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también se establece, ¿no? Los valores del género humano. Además de ello, prácticamente se establece lo que se conoce como enfocarse en las virtudes, enfocarse en las características propias que tiene el ser humano. Y además de ello, los humanistas se apoyaron pues en pensadores de la antigüedad como fueron Aristóteles y Platón, ¿no? En los cuales ellos mencionaban que el conocimiento les daba fuerza, les daba poder en la sociedad a las personas y por ende, pues, consideraban que mientras más conocimientos tenía una persona, él tendría más felicidad, sí, y más libertad, ¿no? Estableciendo, pues, que la libertad vendría a ser poder, ¿sí? Entonces, miren, si bien es cierto, aquí también podemos establecer que tanto los pensadores de la antigüedad, hablando de los griegos, establecieron directamente que el conocimiento, la presencia del ser humano, establece como punto de desarrollo de las sociedades, ¿no? A más de ello, establecer de que los seres humanos, desde su aparecimiento, eventualmente han ido transformando, pues, la sociedad, ¿no? Ahora, nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Me ayuda en la lectura el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Génesis. Ahí tal vez. Buenos días, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, ahí la escuchamos. Humanismo. Por esta razón, ellos tomaban acciones tales como hacer llegar a todas las personas posibles las obras que eran resultado de la imprenta, que se quería a toda costa poder expandir el conocimiento y crear una sociedad más culta. Este grupo privilegiaba las ciencias humanas y se interesaba en todas aquellas disciplinas que tuvieran como fin desarrollar los valores del ser humano como tal. Actualmente esta corriente se opone a tendencias comunistas, al narcisismo y exaltación corporal, y a todo aquello que implique un fin de explotación del humano, principalmente de su cuerpo. Por supuesto que también está en oposición a las condiciones laborales deplorables en las que se encuentran muchos trabajadores y a la discriminación. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, por ejemplo, acá prácticamente establece, ¿no? Que el humanismo fortaleció disciplinas que son apegadas al ser humano. Por ejemplo, ¿qué tipo de disciplinas son apegadas o explican de mejor manera el valor del ser humano? El respeto, Disciplinas, materias que se apegan al ser humano. ¿Cuáles serán? La religión. Ya podría ser. Disciplinas, a La ver, ¿qué filosofía. tipo de... La filosofía, muy bien, excelente. Vamos a nombrar tres También disciplinas más. la Existen un montón. psicología, ¿La? la educación. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué más? ¿Qué disciplinas más? Dentro de las materias. Tal vez será la Geografía, biología, historia, la historia, muy bien. La biología tal vez será. también ciencia. Las ciencias, muy bien, las ciencias naturales, ciencias sociales, que prácticamente son disciplinas, sí, que hablan o se enfocan al desarrollo del ser humano, ¿no? Aquí también nos habla, en este caso, que una de las actividades más importantes que tiene el humanismo es la explotación del ser humano y además de ello, en este caso, detallar las características propias de su cuerpo en general, ¿no? Aquí también establece lo que son parámetros
dentro de las sociedades en general para que no ocurran lo que son actos de discriminación del racismo en general, ¿no? Ahora, si yo preguntara al día de hoy, ¿será que existe la discriminación? Sí, sí hay. Sí existe. Sí existe. Todavía existe. Muy bien, entonces son problemas que prácticamente no ayudan o no contribuyen al crecimiento de las disciplinas y sobre todo pues mantener una sociedad participativa o equitativa, ¿no? ¿Cómo surge el humanismo? Me ayuda por favor la señorita María René, por favor. ¿Cómo surge el humanismo? La invención de la imprenta influyó mucho en el surgimiento del humanismo. Ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que este pensamiento prolifere. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta en el año 1450, inventada por Johannes Gutenberg. Este revolucionario invento permitió la emisión de libros, panfletos y demás tipos de pancartas destinados para propagar mensajes críticos. De este modo se propagaron los pensamientos humanistas, en contra de los pensamientos del medioevo y de la autoridad medieval. Otro factor importante fue la creación de importantes universidades como la de Alcalá, Henares, Lovaina, etc. Desde allí se contribuyó enormemente en la proliferación de las ideas humanistas y el pensamiento crítico. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora, por ejemplo, acá, como ustedes saben, dentro del humanismo, la invención o el instrumento más utilizado, el que dio más apoyo al surgimiento de esta disciplina fue la imprenta, ¿no? Que prácticamente Gutenberg la creó entre los años de 1450 y eso permitió, sí, que la emisión de la información en libros, en documentos, en panfletos, en pancartas, sean obviamente ocupadas por mensajes críticos, ¿no? Y a su vez también propagaron lo que son pensamientos humanistas, en contra directamente del pensamiento religioso, y además de ello, en este caso fueron, por decirlo así, pioneros para crear lo que son universidades importantes, ¿no? La Universidad de Alcana, de Henares, Lovaina, etcétera, que prácticamente influían en el desarrollo del ser humano, pero ya no dependiendo directamente de la autoridad o tomarse como referencia a Dios en general, ¿no? Sino más bien al ser humano, ¿sí? Y además de todo, prácticamente dentro del humanismo se establecieron parámetros como uno de ellos fue el pensamiento crítico. Por ejemplo, ¿qué es una persona o qué significa ser crítico? Que tal vez tiene diferente pensamiento. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es una persona crítica? Está en contra quizás de algo, de alguna teoría y la critica. Ya, muy Que bien, excelente. ¿Qué más es una persona está, crítica? está analizando un tema. Ya, muy bien, está analizando un tema, una situación, un hecho, ¿no? Y eso prácticamente nos permite, pues, opinar, ¿no? Y como ustedes saben, aquí en el Ecuador nosotros, pues, opinamos bastante, ¿no? Referente a cualquier tema, cualquier situación económica, social, cultural, ¿sí? Entonces, es decir, nosotros tenemos la libertad de expresarnos de la mejor manera frente a cualquier problema, frente a cualquier situación, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué proponía, pues, el humanismo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ashley Zuleika, por favor? ¿Estamos ahí? No, sin nota. Señor o señorita, señor Estefano, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Qué proponía el humanismo? Esta corriente se proponía restaurar todas aquellas disciplinas que de algún modo pudieran ayudar a tener un mayor conocimiento y una mejor comprensión de estos autores que consideraban grandes sabios.
además de pensar que planteaba un modelo de conocimiento mucho más puro que el existente de la Edad Media. Para comenzar con este cambio, se reformuló el modelo de educación que en este entonces había, teniéndose en cuenta el estudio de clásicos latinos y griegos, abriéndose nuevas escuelas que promovían el estudio de otros idiomas y de las letras clásicas, desterrando el trivium y el quadrivium modelos anteriores. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, por ejemplo, acá, prácticamente lo que proponía el humanismo era fortalecer sí, el conocimiento, ¿no? Pero obviamente tomando un punto de referencia al ser humano y a no Dios en general, ¿sí? Aquí también da pasos, sí, en este caso, para que los estudios, las disciplinas se fortalezcan, ¿no? Y obviamente, pues, separándose poco a poco del pensamiento religioso, ¿no? Que en la Edad Media era sumamente fuerte en la sociedad, ¿no? Ahora, vamos a determinar las diferentes actividades o las disciplinas que fueron apareciendo dentro del humanismo, ¿no? Se desarrollaron también ciencias como la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral, la historia, las cuales son ciencias que se encuentran ligadas estrechamente al espíritu humano. También se trató de eliminar todos aquellos sistemas cerrados que no comprendían la multiplicidad de perspectivas del pensamiento. Se pensaba que con este cambio se alcanzaría el desarrollo total del hombre, tanto físico, espiritual, estético y religioso. La generación de este cambio fue lo que abrió para lo que hoy es la escuela secundaria, también llamada humanista. Lamentablemente que con el tiempo se perdió el interés en este tipo de enseñanza y terminó siendo un tipo de instrucción que recibían algunos pocos privilegiados. Muy bien, aquí podemos observar, ¿no? Algunas disciplinas que se apegan al ser humano. La gramática, la historia, la retórica, la literatura, la filosofía moral, que prácticamente y al día de hoy tenemos más disciplinas que se están ligadas estrechamente al espíritu humano, ¿no? Además de ello, dentro del humanismo estuvieron lo que son características propias que las tenemos al día de hoy. Por ejemplo, en base a esta corriente se crean lo que son las escuelas secundarias, es decir, el colegio y el bachillerato en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo eran los humanistas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Yesenia Maribel? No, señorita Yesenia Maribel, sin nota. Julie Marilyn, por favor, ¿estamos ahí? Como dijo, profe, buenos días. Muy buenos días. La señorita Julie Marilyn, por favor. Sí, buenos días. Muy bien, ayúdeme, por favor. ¿Cómo eran los humanistas? El humanismo se caracteriza básicamente porque vuelve a la sabiduría clásica. Los humanistas estaban bastante interesados en volver la vista atrás para estudiar el pasado. Los hombres de esta corriente le dan valor al ser humano por lo que es un ser natural e histórico. Por esta razón es que se distinguen de la anterior edad, porque dejan de ver al hombre desde la perspectiva teológica. No es que invalidaran a la religión, sino que consideraban que ésta tenía una función civil determinada y que era una herramienta para mantener la paz de una sociedad. Es más, los humanistas eran hombres de religión, en su mayoría cristianos, pero buscaban las respuestas a sus preguntas sobre el mundo y las cosas en los antiguos pensadores. Esta búsqueda de saberes se caracterizó por haber desarrollado para eso una forma de pensar crítica. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, prácticamente los humanistas eran personas también religiosas, ¿no? Mayormente eran cristianos. Sin embargo, la mayoría de ellos en este caso se apegaron pues al desarrollo del ser humano, ¿no? Estableciendo de que es un ser natural, un ser histórico, y además de ello prácticamente no es que invalidaban lo que era la religión, ¿sí? De igual manera, pues la respetaban, sino más bien priorizaban lo que es el conocimiento sobre la fe. Por ejemplo, ¿qué es la fe?
Tiene que ver con una confianza absoluta en algo. Ya puede ser, muy bien. ¿Qué más es la fe? Es un conjunto de creencias hacia una religión. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Ahora, ¿qué es la razón? Ya, muy bien. ¿Qué será la razón? ¿Verdad? Prueba de algo. Discutir verdad. algún tema. Ya puede ser, muy bien, ¿no? Recordemos que la fe prácticamente es la creencia en donde se establece de que existe, pues, un ser superior, ¿no? Mientras que la razón es el cúmulo de conocimientos, ¿sí? Si bien es cierto, uno de los personajes emblemáticos, en este caso de aquella época, destaca el personaje de Santo Tomás de Aquino. Él decía, en este caso, de que el ser humano, ¿sí?, tiene lo que es un compromiso muy fuerte con Dios. Gracias a él recibieron lo que es la razón, el conocimiento, ¿no? Entonces, él decía que los seres humanos prácticamente estamos compuestos de fe y de la razón, ¿sí? Entonces, son factores fundamentales en el crecimiento del ser humano. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿todos los que estamos aquí somos bautizados? Sí, sí o sí. Ya, Sí. muy bien. Todos los que estamos Yo aquí hemos hecho la primera comunión, la confirmación. sí, Depende de la Ya, muy religión. bien. Excelente, muy bien. Entonces, mayormente, pues, también tenemos lo que son un crecimiento en base a nuestra religión, ¿no? Entonces, él decía que prácticamente el conocimiento y la razón siempre van de la mano, ¿no? Ahora, tipos de humanismo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara? Por favor. Además, se puede referir también al humanismo para hablar de humanismo cristiano, movimiento religioso donde se propone que el hombre tenga su plena realización desde los marcos cristianos aceptables. Humanismo evolutivo es una corriente de pensamientos que oscila entre la filosofía, la etimología y la antropología. Humanismo secular, movimiento que se basa en determinadas corrientes filosóficas y en el método científico para descartar aquellas explicaciones sobrenaturales, como el creacionismo, que existen sobre el origen del universo y de la humanidad. Excelente, señorita. Muy bien. Los tipos de humanismo, ¿no? El humanismo cristiano, en donde acepta parámetros religiosos, ¿no? El humanismo evolutivo, en donde están disciplinas como la filosofía, la epistemología y la antropología, ¿no? Hablando del tema evolutivo. Según Charles Darwin, aquí otro de los célebres personajes de la historia, él mencionaba en este caso que nosotros descendemos directamente de los monos, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, si nosotros descendemos de los monos, ¿por qué todavía existen monos? ¿Cuál sería la respuesta? Porque eso solo fue una, ¿cómo se dice? porque solo es una teoría. Una teoría. Es una Es una teoría. hipótesis. Ya podría ser, ¿qué más? ¿Por qué más será? Y eso nosotros, segundo, ya vimos. ¿Por qué será? Nos hemos olvidado, Porque muy bien. Porque directamente nosotros no descendemos de los monos, sino más bien compartimos un ancestro común. ¿Sí? Entonces prácticamente detalla el humanismo evolutivo. Y el humanismo secular prácticamente no establece lo que son parámetros, ¿sí?, en disciplinas para explicar los fenómenos sobrenaturales, ¿sí?, y hablando directamente acerca de posturas, más que posturas, lo que son leyendas, lo que son directamente cuentos, pero sobre todo destaca directamente, ¿no?, que con la razón, ¿sí?, logran, ¿sí?, establecer lo que son informaciones verídicas, informaciones en este caso que no permitan el crecimiento del ser humano en general, ¿no?
Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de explicaciones sobrenaturales, ¿sí? Hemos escuchado tal vez en este caso de que si nosotros rompemos un vidrio tendremos 7 años de mala suerte. Sí. Excelente, muy bien. ¿Será que es verdad o es mentira? ¿Qué opinan ustedes? Creencias. Ya, puede ser, muy bien. ¿Son creencias comprobadas? No. No son comprobadas. Excelente, muy bien. Entonces, miren, tanto lo que se conoce como el humanismo secular se enfoca al método científico. Es decir, de que si alguna persona quiere establecer una nueva ley, una nueva teoría, tiene que fundamentarse en el método científico. La última parte del método científico nos habla del método de comprobación. Es decir, verificar si lo que nos está diciendo realmente es verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, si yo preguntara, ¿por qué no sale la luna a las 9 de la mañana? Ya. ¿Y ustedes qué me dirían? O sea, que sí sale, pero el problema es que por la luz del sol no la podemos ver. Ya podría ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué más? Muy bien, porque prácticamente pues la Tierra está girando, ¿no? Pero en fin, son formas en donde nosotros podemos comprobar si la información sí es verificable, ¿no? Y al día de hoy, pues, como ustedes saben, el humanismo prácticamente está dentro de sus yacimientos, lo que son los derechos humanos y la educación secundaria y universitaria, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Nos encontramos en Ciudadanía en la tarde. Un bonito día, cuídense mucho. Hasta luego, Hasta licenciado luego, Jorge. licenciado. Gracias.